Hola a todos y un cordial saludo a nuestros suscriptores. Nos ha llegado una consulta muy interesante aquí a la sección de preguntas y respuestas con Pluxito, de parte del señor José E. Moreno, desde Perú. Saludos a todos los amigos de Perú. La pregunta dice lo siguiente. Soy técnico electrónico con más de 30 años de experiencia y he notado en las tarjetas electrónicas que reparo, que son de todo tipo, desde electrodomésticos hasta tarjetas de tipo industrial, que traen distintos dispositivos de protección y muy pocas coinciden en el mismo tipo de dispositivo de protección o arreglos de los mismos. ¿Cuál es el criterio o cuáles los criterios para elegir el tipo de dispositivo de protección que usan los fabricantes o los diseñadores para las tarjetas electrónicas? ¿Qué tipo de dispositivos de protección usan ustedes en sus diseños? Esta consulta nos ha parecido lo suficientemente interesante como para hacer este video, para ampliar y también para poder llegar a más interesados en este tema. Para resolverla nos ayuda el ingeniero Luis Arteaga. Bienvenido y adelante, Inge. Hola Pluxito y un saludo a todos los que ven tu sección. Bueno Pluxito, esta es una pregunta bastante abierta y depende de muchos factores. Podemos mencionar entre otros el medio donde se desempeñará la tarjeta electrónica. Esto es, será de uso doméstico, comercial, automotriz, industrial, militar, médico o de la salud o aeroespacial, por ejemplo. Otro factor de los cuales depende esto es también de los factores climáticos. No es lo mismo una tarjeta que trabajará permanentemente en el Sahara, donde rara vez llueve, que en una región o zona tropical, que es más lluviosa y más propicia para la producción de rayos eléctricos. Otro factor podría ser el tipo de fuente de alimentación. Es decir, no es lo mismo una tarjeta que se alimentará de la red pública de energía que una que se alimente desde una fuente constante o de baterías. Bueno, otro factor importante que también de los cuales depende esto es las normas y regulaciones. Dependiendo del tipo de equipo para obtener las certificaciones pertinentes, la tarjeta debe seguir ciertas normas y estándares con respecto a la protección de dicho equipo o tarjeta electrónica. Otro factor es el uso y su relación con el usuario final. Esto es, las protecciones a tener en cuenta si la tarjeta o el equipo electrónico estará en contacto permanente con el ser humano o seres vivos en general. Por tanto, ¿qué protecciones se tendría que tener en cuenta para ese equipo como para el usuario? Otro aspecto importante son los rangos de protección que se quieren lograr. No es lo mismo proteger una tarjeta electrónica para un televisor o en un televisor que las protecciones que pudieran usarse, por ejemplo, para una lavadora. Otro aspecto también bien importante, y con este cerremos por ahora, hay muchos otros, pero he mencionado los más importantes, y este es uno de los últimos, son las fortalezas y debilidades de cada tipo de tecnología de los dispositivos de protección. Por ejemplo, los tiempos de respuesta de esos dispositivos ante una eventualidad que afecte el circuito que protege. Basados en lo anterior, podemos afirmar que existen muchas opciones de protección. Pero para simplificar el concepto de protección podemos partir del siguiente fundamento. ¿Quién no ha escuchado de los picos de voltaje y de los supresores de picos? Definamos un surge en inglés o pico en español como un aumento repentino de voltaje o corriente, cuya duración es bastante corta en tiempo, por lo que se puede clasificar como un impulso. Para los más matemáticos,
pueden recordar la función impulso o la función delta Dirac. Aunque no son los únicos causantes, podríamos acusar a los rayos, a la red pública de energía o a las líneas de distribución de energía, quienes pueden crear o transmitir los picos o surge. Otros causantes de estos picos son los seres vivos, la inducción e interferencia electromagnéticas que esté en el ambiente, los cambios de temperatura, cortocircuitos, etcétera, etcétera. Los peligros de los picos de voltaje o corrientes no son solo obvios, sino que también es importante considerarlos en nuestros diseños. Por ejemplo, los rayos son señales eléctricas demasiado rápidas que pueden causar un calentamiento súbito en nuestros circuitos electrónicos, mientras que en las líneas de distribución de corriente alterna los picos de voltaje o de corriente podrían degradar la circuitería, lo que deriva a la postre en el tiempo en un daño definitivo, ¿no? Otro ejemplo más familiar que de pronto todos podemos identificar son los cortocircuitos. ¿Quién no se ha llevado un susto y de paso algún aparato por culpa de un cortocircuito? La industria electrónica tiene normas y estándares, las cuales sientan los tipos de dispositivos de protección, los rangos de funcionamiento y los cálculos requeridos para cada dispositivo de protección. Por lo anterior, a veces es común encontrar varios dispositivos de protección, por lo general en la entrada de alimentación de los circuitos o tarjetas electrónicas. Estos dispositivos y redes de dispositivos de protección se basan en reglas de selección para cada uno, las cuales en realidad tendríamos que ampliarlas para cada tipo de dispositivo, tal vez en otra oportunidad. Si Fluxito pues nos invita nuevamente, podríamos hacerlo para algunos de ellos. Claro que sí, ingeniero. Las veces que usted desee, siempre será bienvenido aquí a Electrónica Plug and Play. Gracias a ti, Fluxito, y muy complacido de poder estar nuevamente acompañándote aquí en tu sección y continuando con la explicación de este tema tan interesante. Ahora veamos unas reglas básicas para las redes de protecciones. En general, un buen diseño de protección debe cumplir con estas condiciones, como mínimo. Bueno, la primera sería prevenir o minimizar el daño producido por un pico o surge. Básico, debe cumplir con eso. La segunda sería procurar que el sistema continúe funcionando con una mínima interrupción cuando ocurra algún evento pues, de pico o surge. En condiciones normales, no interferir con el funcionamiento del sistema. Esto es, cuando no haya ningún pico o surge, simplemente el sistema debe pues, estar funcionando normal, incluido el circuito o la red de protecciones que tenga, no deben alterar en ese funcionamiento. Cuando ocurra una falla externa, es decir, un pico o surge, este debe procurarse que ocurra en la red de protección, que llegue a la red de protección, y si llega a la red de protección, estos picos o surge no sobrepasen a otras secciones de nuestro circuito, de nuestra tarjeta electrónica o del equipo electrónico. Anteriormente mencionamos que hay dos tipos de picos, picos de voltaje y picos de corriente. Cuando protegemos un circuito contra sobrecorriente, ponemos en serie el o los dispositivos de protección. Y cuando protegemos un circuito de sobrevoltaje, colocamos el o los dispositivos de protección en paralelo. Pero pues también es posible proteger nuestro circuito para las dos posibilidades, esto es para picos de voltaje y para picos de corriente. Y en ese caso usamos este tipo de configuración. Otro aspecto importante, a la izquierda de la imagen, cuando queremos una protección a la entrada de nuestro circuito, tarjeta o equipo electrónico, esta protección puede llamarse, o este circuito, esta red puede llamarse circuito de protección primario. A la derecha, cuando queremos que la protección esté a la salida, lo denominamos un circuito de protección secundario
Entonces, pues de esto podemos intuir que los picos y surge pueden ocurrir en dos sentidos: a la entrada de un circuito o a la salida de un circuito. El mismo circuito puede producir surge, ¿por qué no? Entonces debemos proteger los demás circuitos que estén conectados a ese circuito. Entonces es importante aclarar esto, ¿no? Aunque pues lo más común y lo que por lo general el señor José Moreno podrá ver, este tipo de protecciones en las tarjetas que él repara las encuentra pues en la entrada de los circuitos, pero eso no quiere decir que no se pueda también proteger el resto de equipos colocando protecciones a la salida de nuestro circuito. Pasemos ahora a describir brevemente los tipos de dispositivo más comunes para protección de picos y de los que al menos hemos escuchado hablar alguna vez, aclarando eso sí que no son los únicos que existen, simplemente son los más populares. Pero antes vale la pena aclarar que podemos dividir los dispositivos de protección en dispositivos de protección electrónicos y dispositivos de protección electromecánicos. Los que mencionaré a continuación son del tipo electromecánico. Los menciono básicamente porque, como dije antes, son los más populares y los que más comúnmente se usan en circuitos eléctricos. El primero y más conocido por todos, estoy casi seguro, es el fusible. ¿Sí? Hay fusibles tanto para protección de circuitos eléctricos como para protección de circuitos electrónicos. Un fusible, ¿qué es lo que hace? Un fusible interrumpe el flujo de corriente, cuando el flujo de corriente que circula por él sobrepasa el valor para el cual fue fabricado. Básicamente, interrumpe ese flujo por un calentamiento, fundiendo el filamento del fusible. Y pues claro, esto sucede porque a medida que aumenta la corriente, lo hace también la temperatura. Cuando un fusible se funde, obviamente debe ser reemplazado por uno nuevo. Otro que comúnmente encontramos en nuestras residencias, oficinas o locales comerciales son los cortacircuitos o breakers, ya depende cómo lo denominen en su región o país. Este dispositivo es usado para proteger básicamente de sobrecorrientes o cortocircuitos, ¿sí? Muy parecido al fusible, ¿no? Por esto estos van en serie, tanto fusible como cortacircuitos van en serie. Recordemos que cuando hay un cortocircuito, en teoría la corriente se eleva hasta el infinito. Y estos breakers se abren o interrumpen la corriente en el valor para el cual fueron fabricados. Aquí viendo en la imagen vemos que es 20 amperios. La diferencia con el fusible es que una vez detectada la falla que hizo que el breaker se abriera y luego, lógicamente, después de repararla adecuadamente, se puede restituir nuevamente el mismo breaker sin necesidad de cambiarlo, en la mayoría de los casos, eso sí, a través de una acción mecánica, moviendo la palanquita que trae. Ahora que ya revisamos lo básico sobre protección eléctrica, vamos a revisar algunos de los dispositivos de protección electrónica más comunes. Pero para hacerlo bien, pues dividámoslo en dispositivos de protección para corriente y dispositivos de protección para voltaje. Y con esto también los que más utilizamos en nuestros diseños, sin implicar que estén limitados a estos, pero sí pues son los más frecuentes los que vamos a mencionar a continuación y vamos a ver a continuación y que están disponibles en electrónica plug and play. En los dispositivos de protección contra sobrecorriente, pues está el fusible de propósito general. El fusible térmico.
el fusible PPTC reseteable, y con respecto a los dispositivos de protección contra sobrevoltaje están los varistores, los TBS, los GTD o tubos de descarga de gas. Bien, eso es todo por ahora. En el siguiente video hablaremos de fusibles, fusibles térmicos y fusibles PPTC reseteables, cómo funcionan, en qué casos se usan y sus cálculos básicos. Es la continuación de este muy interesante tema sobre dispositivos de protección. No te lo pierdas.